Buenas tardes. Dios los bendiga. Muchas gracias por estar un miércoles más aquí acompañándonos en esta transmisión que le hemos llamado Discipulado para Discípulos, en donde podemos transmitir visión, funcionamiento y también vamos a tratar de temas de evangelismo, el cual hoy mismo vamos a estar tratando de este tema tan importante que es el evangelismo, y que a veces suele ocurrir problemas en donde esta actividad queda un poco de lado y empieza a haber ciertos problemas dentro de la misma iglesia cuando esto ocurre. Pero bueno, no me quiero meter de lleno en el tema porque si no ya voy a estar empezando a darlo. Realmente evangelismo tenemos mucho para hablar. Hoy tenemos invitado especial, así que también le vamos a estar haciendo algunas preguntas a un pastor invitado de Río Segundo, así que ya vamos a estar con él, así que vayan pensando que ya pueden ir sacando cálculos de quién es con el que vamos a estar hablando en el día de hoy. Bien, así que bueno, mientras tanto vamos a ir esperando que la gente se vaya sumando, que vaya dejando sus saludos, que vaya incorporándose a esta transmisión y que también vayan afilando las Biblias, los aportes, para que todos podamos hacer esta enseñanza. Evangelismo es algo en donde se puede contar muchas experiencias, en donde se puede hablar sobre la experiencia que cada uno ha tenido, ¿no? Del mismo momento en que uno ha recibido la palabra de Dios, ya comenzó a relacionarse con el evangelismo, porque fue evangelizado. Alguien lo evangelizó, ¿bien? Alguien fue un instrumento de Dios para poder ser evangelizada. Entonces todo, desde el principio, hemos tenido una relación con el evangelismo. Así que bien, vamos acá los asistentes que tengo a mi lado. Ya estamos transmitiendo por horaciocorneli.com, que es el streaming que yo estoy usando, y se está retransmitiendo por retorno.tv, bien, que es el canal que tenemos como ministerio, y a la vez se está transmitiendo por las radios, ¿no? Las radios en plural, con S, que me cuesta decir las S, pero lo vamos a estar transmitiendo por todas las radios, que son la radio por FM, por el dial, por radio abierta, 104.9 FM, Hablemos de la Vida, y también por la radio online, hablemosdelavida.suenenvivo.com, o si no también por la radio HAT, ¿no? Justo a tiempo de la Iglesia del Jesús el Deseado de las Naciones, de allá de Córdoba, dirigida por el pastor Rubén Font y Viviana Moreno, que siempre están atentos a todos los programas, retransmiten, participan, que ya en cualquier momento en uno de estos miércoles también lo vamos a tener al pastor Rubén Font haciendo una comunicación con él y también recibiendo de toda su experiencia también que él tiene para poder compartir en estos micros que estamos haciendo de reflexiones, ¿no? De discipulado para discípulos. Bien, sí tenemos ya algunas cositas. Bueno, acá los asistentes que tengo me van anotando todas las cosas, así ya podemos ir arrancando, porque ya tenemos saludos por los diferentes streaming y por los mensajitos que van mandando. Pueden mandar mensajes al celular directamente mío, por ahí si lo quieren organizar, lo pueden hacer directamente ahí, o si no en los chats de retorno.tv o en el chat de horaciocorneli.com lo pueden estar pasando. De ya tenemos acá conectado a Horacio y Ada, que siempre nos están haciendo la retransmisión, así que un fuerte abrazo para ellos. También Cristian y Silvia, desde Río Segundo, Karina y Adrián, desde acá, desde muy lejos, al lado de casa, de Santa María de Punilla. También Pablito y Ceci López, que pronto va a estar saliendo Pablito también acá por el streaming. Colo, que está escuchando por la radio, Marcelo García, por Horacio Corneli, Rubén Font también que está conectado, y bueno, y de a poco, ¿quién? Alex también que se está conectando, y bueno, y de a poquito se van sumando todos. Pero bueno, vamos a dar comienzo
con este tema que es el evangelismo. ¿Bien? Entonces, dijimos que para hoy íbamos a hablar un poco de lo que es el evangelismo, que es una de las patas principales que tiene la iglesia, ¿no? Nosotros decimos que nuestra insignia, por decirlo de una manera, es edificar y multiplicar, ¿bien? Edificar y multiplicar. Si bien llevamos como 5 lecciones hablando sobre la edificación y que hay mucho más para seguir hablando sobre la edificación, hoy vamos a empezar a hablar un poquito de la otra pata que es necesaria, que es el evangelismo, el multiplicar, ¿no? Todo ser viviente necesita alimentarse, necesita nutrirse, pero también necesita reproducirse, porque si no se reproduce, ese ser vivo queda en extinción. ¿Bien? O sea, Dios nos mandó a que nos multipliquemos, ya desde Adán. Desde Adán ya le dio la orden a Adán y Eva para que se multipliquen. ¿Bien? Y hoy a nosotros, como iglesia, como congregación, también somos enviados a multiplicarnos. ¿Bien? Enviados a multiplicarnos. No solamente teniendo hijos, sino multiplicarnos de tener hijos espirituales, de poder buscar personas que se puedan sumar a la familia de Dios, que se hagan miembros de la familia de Dios. Y para eso es necesario que le llevemos el mensaje, que llevemos lo que hemos recibido. Dice la palabra que de gracia recibiste, da de gracia. ¿Bien? Entonces, si por gracia hemos recibido de la palabra de Dios, lo menos que podemos hacer nosotros es dar lo que hemos recibido. Bien, nuestras vidas fueron cambiadas, fueron transformadas, entonces lo que menos podemos hacer es darle la receta a toda persona para que puedan tener esa transformación que nos llevó a una vida distinta, una vida con gozo. Me gusta decir más la palabra con gozo que feliz o que alegre, porque el gozo es distinto, ¿no? El gozo te lo da solamente el Espíritu Santo, y que a pesar de cualquier dificultad que vos estés pasando, ese gozo está, porque el Espíritu Santo es el que te lo da. No es producido por las situaciones del momento, sino que es un estado permanente. ¿Ven? No es una emoción momentánea sobre algo, sino que es un estado permanente el gozo. ¿Bien? Y para que nosotros hayamos recibido eso, alguien trabajó, alguien prestó su oído, alguien prestó un tiempo para venir y predicarnos el Evangelio, alguien nos invitó a una reunión, alguien hizo algo para que nosotros pudiéramos acercarnos. Si nadie hubiera hecho nada, medio complicado que nosotros nos hubiéramos acercado a la congregación en donde cada uno de nosotros puede estar hoy en día, ¿no? Entonces, qué importante que es el evangelismo. El evangelismo es una vacuna al hacerse clubes sociales. ¿Bien? ¿Por qué? Porque las iglesias, por eso es que corté un poco con el tema de la reunión congregacional, porque de repente la reunión congregacional tiene un foco para adentro, en el sentido de que nos miramos hacia nosotros cómo edificarnos mutuamente, es bíblico y es lo que tenemos que hacer. Pero el problema es cuando estamos tan enfocados en nosotros mismos, en los que ya estamos, y nos olvidamos del resto. Y cuando una iglesia, miren lo que le voy a decir, y esto se lo puede ver solamente en una planilla de finanzas. Cuando una iglesia no invierte en evangelismo, le está diciendo al mundo, váyanse al infierno. Es duro lo que digo, pero es así. Cuando una iglesia vos ves que la inversión solamente es en el templo, en el aire acondicionado, en la masita, en la gaseosa, en el confort de los miembros, y vos ves que no hay gasto, o sea, que en realidad no es gasto, es inversión, porque el evangelismo no es un gasto. Cuando uno ves inversión en el evangelismo, lo que le está diciendo esa congregación, ese grupo de personas que se juntan, porque ya dejan de ser una congregación, porque se empiezan a ser una secta, en donde se separan y se olvidan de la gran comisión, y se olvidan
para el propósito por el cual estamos en esta tierra. ¿Bien? Entonces, si no hay una inversión en evangelismo, se le está diciendo, el que no piensa en el evangelismo, lamentablemente lo que le está diciendo al mundo es que se vayan al infierno. No me interesa que el otro no conozca la palabra de Dios. Es importante lo que decía el Señor Jesucristo cuando lo envía de dos en dos a predicar por las ciudades. ¿Qué le decía? Vayan, prediquen, enseñen, y en donde sean rechazados, ahí sacúdanse el polvo de sus pies. ¿Bien? Pero cuando sea rechazado, sacudite. Pero no es que evitemos el tener que ir a predicar. No, eso no es nuestro. Nosotros tenemos que ir. Y si nos rechazan, es problema el otro, no es problema nuestro. ¿Bien? Pero nosotros tenemos un mandato firme que es el predicar el Evangelio. Y el predicar, algunos piensan que es solamente para los pastores, pero bueno, acá Pablito nos va a ir contestando algunas cosas, así que bueno, no me quiero adelantar más con estos temas, estoy tirando algunos tips nomás, pero quiero que hablemos, nos pongamos en comunicación con Pablo. Así que, a ver si conectamos esto, mientras conectamos esto, ya tenemos algunos aportes. Bueno, vamos a leer un texto nomás, antes de comunicarnos con Pablito, lo vamos a dejar esperando, Pablito. Hechos 5:31, dice, por su poder Dios lo exaltó como príncipe y salvador, para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Nosotros somos testigos de este acontecimiento y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. Cuando somos testigos de la gracia de Dios, hay que repartirla y compartirla a los hermanos. Es un modo de repartir la misma gracia de Dios que derramó en nosotros. Esto lo aporta Matías Ponce, así que fuerte también el abrazo para Matías Ponce. Pero vamos con Pablo, con Pablito, pastor de Río Segundo. Muy buenas tardes, Pablito, bendiciones. ¿Cómo están ustedes, Pablito? A ver, decime algo. Hola, buenas tardes. Gracias, Nico, por tu invitación. A cada uno de los que está conectado, bueno, le enviamos un saludo de acá de Río Segundo, de Comunidad de Fe. Y bueno, agradecidos estamos por esta invitación y poder compartir todos juntos en esta tarde, ¿no? Bien, Pablito, gracias por tu saludo. Y bueno, hoy, Pablito, hemos comenzado a hablar de evangelismo. Bien, y como hemos estado hablando acá en lo previo, yo quisiera que, si vos nos podés indicar, yo recién hablaba un poco de lo importante que es el evangelismo, yo quisiera, si vos me podés indicar, qué tan importante es esta actividad para los miembros de la comunidad, ¿no? Para todos los miembros de la comunidad. No sé si vos me podés decir, me podés dar esta respuesta. Bueno, seguimos con este tema de la importancia que es para cada uno de los miembros poder llevar la buena noticia de salvación que Jesucristo, a través de ese sacrificio en la cruz, dejó por cada uno de nosotros su vida, entregó su vida para que tengamos salvación y también el perdón de nuestros pecados y la reconciliación con nuestro Dios. Por eso es importante este tema. Cada uno debe tener en cuenta que a través del Evangelio, como dice la palabra, que es la buena noticia, nosotros llevamos esa noticia, el mensaje de salvación, para aquellos que realmente necesitan, no solamente a nivel personal, sino en la familia, poder haber un cambio radical de nuestras vidas a través de la predicación del Evangelio, como dice la Biblia, que el Evangelio es el poder de Dios, se manifiesta a través de esa predicación. Y cuando nosotros lo entendemos, vemos las transformaciones que hay en la vida de las personas. Por eso nosotros debemos cada día predicar a tiempo y fuera de tiempo esa palabra, ese mensaje, para que muchos puedan venir a ese arrepentimiento y se puedan volver de todo corazón a Dios, ¿no? Bien, Pablito, gracias por lo que nos decís. Realmente es una transformación de vida la que se va haciendo a medida que uno va recibiendo esa palabra y que esa palabra alguien la sembró, alguien la sembró. Por eso te quería preguntar también, Pablito,
si esto es para todos los miembros, bien, si todos los miembros de la iglesia tienen la obligación de evangelizar, o si es solo una actividad para los pastores, o para algunos ministros, para los ancianos, o para los que están en la alabanza, o para quién es esta actividad, ¿no? Porque nosotros podemos ver en la palabra que el Señor Jesucristo lo dio como un mandato, el ser testigo y predicar la palabra. Pero yo lo tengo entendido como que es para todos. A ver si vos nos podés aclarar esto, Pablito. Bueno, alguien quiero leer una porción sobre esta pregunta que está en 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, dice, en esta versión dice: sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia, ¿no? Qué importante que es saber esto, porque no es para uno solo, es para todos, no es para el pastor solamente, sino para cada miembro, tener la posibilidad, cada uno de nosotros, de llevar esa palabra. Y cuando termina este párrafo, dice: pobre de mí si no anuncio esa buena noticia. Así que fíjese que no es solamente para algunos, sino para todos los hermanos, todos los miembros, inclusive también el pastor. Todos estamos obligados a llevar esa buena noticia de salvación. Bien, Pablo, todos estamos obligados a llevar este mensaje de salvación, nos decía. Tengo acá unos textos que nos van compartiendo, y dice Alex Barrio Nuevo, dice en Hechos 10, 34 y 36, dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de persona, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Dice, como vemos, es algo que lo tenemos que divulgar por el mundo sin importar nada que pueda interferir, y que también es un mandato para todos. ¿Bien? Que lo que estamos coincidiendo, que el evangelismo no es solamente para algunos privilegiados o siervos, sino que todos somos privilegiados en poder llevar el mensaje de las buenas nuevas, ¿no? Ese mensaje que Jesucristo nos dejó para que pudiéramos llevar al resto. Así que, Pablo, te voy a hacer, Pablito, porque no es Pablo, es Pablito, ¿bien? Te voy a hacer una pregunta más. Con esta la última pregunta que te hago. ¿Vos nos podrías indicar cuál ha sido el método evangelístico que vos has podido utilizar, ya sea de manera personal o a nivel ministerial, que te haya dado mayores resultados en esta tarea de evangelismo? ¿Nos podés contar un poquito algo de tu experiencia? Bueno, con respecto al método que usamos acá en Río Segundo, fue abrir nuestro propio hogar, ¿no? A través de las aperturas de esas puertas de nuestro hogar, nos ayudó varias veces a hacer el trabajo de evangelismo. Y bueno, de ahí obviamente que nació la comunidad acá en Río Segundo. También no olvidemos que a nivel personal, en nuestro trabajo, familiar, y bueno, en el tiempo que nosotros también podemos hablar de la palabra, lo hacíamos. Pero lo que nos ayudó mucho fue abrir nuestra casa. Y en este tiempo que estamos viviendo también nos ayudó el tema de las redes sociales, a través del Facebook. Y bueno, eso pudimos ver también que no fue fácil para nosotros, porque no estábamos acostumbrados a salir en las redes, y obviamente que no es fácil cuando uno comienza, pero bueno, cuando uno se predispone, obviamente que Dios nos ayuda en todo sentido para que esto siga creciendo, y bueno, y cada iglesia pueda multiplicarse a través del evangelio y la predicación, ¿no? Bien, Pablo, Pablito, vemos que las casas de familias, bien, el abrir discipulado en casa de familia coincide con lo que habíamos estado hablando, creo que la clase anterior o alguna de las clases anteriores, es donde se puede realizar
diferentes tipos de reuniones, ¿no? No solamente una reunión congregacional, sino también un discipulado, pero también puede ser una casa de evangelismo. Teníamos el ejemplo de Cornelio, bien, teníamos el ejemplo de Cornelio, en donde él invitó a todos sus familiares y allegados, y de repente Pedro vino a predicar a su casa, y todos recibieron la palabra, recibieron el Espíritu Santo en ese mismo momento, y todos fueron bautizados en ese mismo día. Entonces vemos que la casa de familia siempre ha sido indispensable, ¿no? Desde los principios hasta el día de hoy, principalmente un ministerio en donde comenzó en una casa de familia, comenzó en la casa de Horacio Guiada, bien, y hoy se ha dispersado por un montón de lugares y sigue creciendo, bien, sigue creciendo este ministerio. Tenemos también lo que vos decías, que es muy claro, el tema de esta situación en la pandemia, bien, que uno de los únicos métodos prácticamente que nos quedaban de poder realizar era a través de las redes sociales, a través de los streaming, a través de la radio, a través de videollamada. Tuvimos que un poco aprender muchas cosas de la tecnología que no las teníamos tan claras o que por ahí no nos interesaba, y de repente tuvimos que salir a estar en la vanguardia, tuvimos que salir a aprender de golpe. Gracias a Dios que hemos tenido el apoyo de Enzo Domínguez, el pastor Enzo Domínguez, en todo este tiempo, que en realidad previo a este tiempo ya habíamos comprado los streaming, ya teníamos la página, el canal de televisión, y toda esta situación estaba como un poquito, ya teníamos más aceitado, y por eso es que rápidamente pudimos hacer todo este tipo de reuniones por las diferentes vías, ¿no? Algunos un poquito más, otros un poquito menos, pero en ese sentido no se dejó de predicar la palabra en ningún momento. Me acuerdo en la cuarentena teníamos momentos en donde uno ponía el Facebook y estábamos todos en las redes. Estábamos todos en las redes, todo el mundo salía en las redes, aparecían lo de Pilar, lo de Costa Zacate, aparecía de Villa María, aparecía de La Falda, aparecían hasta Alejandro ahí en Santa Cruz del Lago, todos aparecíamos en cámara, ¿bien? Y de ahí surgieron muchas buenas ideas, y hemos visto que sirve la tecnología, y ya nos hemos acostumbrado. Entonces, usar ahora la tecnología, aparte de las cosas habituales, los métodos habituales, ha sido muy bueno. Así que, gracias Pablito. Antes de despedirme, me gustaría decirte algunos textos que me han llegado. Hechos 1:8, dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Dice el aporte, no es solo un mandato, sino que donde mora el Espíritu de Dios y donde conocemos a Cristo, debemos llevar esta noticia de salvación. También por los streaming tenemos acá a Milena que nos pone Romanos 10:13, dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Bien, entonces vemos ahí, gracias también por el aporte, y lo vamos a despedir a Pablito para que podamos seguir con el tema. Muchas gracias por tu tiempo, Pablito, muchas gracias por participar. Te voy a abrir cámara, te abro espacio para que vos puedas saludarnos y para poder dejarnos un mensaje final. Así que bueno, Pablito, todo tuyo el espacio. Bueno, gracias por la invitación, Nico, y a cada uno de los que está presente.
Bueno, para mí es un placer el poder participar y poder sumar un granito de arena a todo lo que se está haciendo. Y obviamente que lo principal de lo que estamos hablando, predicar la buena noticia, es fundamental para cada uno de nosotros, alentarnos, aun cuando las cosas por ahí no nos van tan bien, no es la circunstancia, sino que es un deber de poder proclamar esa buena noticia, porque hay gente que la necesita, así como algún día nosotros estuvimos lejos de Dios, tuvimos la posibilidad a través de la predicación de volvernos a Él, de pedir perdón, de arreglar las cuentas con Él y de poder vivir una vida diferente de la mano de Dios y poder entender que a través de esas instrucciones que tiene en su palabra, poder ponerlas por obra, en práctica, leerlas, meditarlas y poder cada día seguir ese rumbo que Dios nos marcó a través de su palabra. Así que gracias a cada uno de ustedes y estamos para servir, así dice la palabra. Así que gracias a todos y bueno, muchas bendiciones y gracias por esta invitación. Gracias a vos, Pablito, gracias por tu tiempo, por haber estado en comunicación con nosotros y poder haber acompañado, que está siempre en todas las transmisiones y que ahora pudiste también participar. También quiero dar gracias a muchos que se han conectado ahora, en este tiempo: José María desde Viale Macé, Emilio y Alicia, Franco y Sabrina, Nancy, la pastora Nancy de Villa María, Milena del Condado, Walter y Mariela de Costa Zacate, Denis y Juliana, que también desde Costa Zacate, bueno, Walter y Mariela, pastores, ustedes saben, pastores también de este ministerio. Bueno, y se sigue sumando gente, y mientras vamos a seguir y avanzar un poquito con lo que teníamos preparado para el día de hoy, ¿bien? Y bueno, hay algunas cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta y que nos va a evitar muchos dolores de cabeza. A ver, yo sé que acá nos están escuchando pastores, servidores, discípulos, y que nosotros esto le va a servir para la iglesia y le va a servir también para el vivir diario de cada uno, ¿no? A veces uno ora de una manera distinta o está orando mal. Dice la palabra que pedís y no recibís porque pedís mal, ¿bien? Y a veces uno ora de esta manera. Uno quiere forzar a Dios a que Dios bendiga lo que uno está haciendo. Entonces uno le pide a Dios: Señor, vamos a hacer una campaña, así que te pido, Señor, que tú bendiga esta campaña que vamos a hacer. ¿Bien? Y uno lo hizo de buen corazón, ¿bien? Pensando en querer crecer en la iglesia, pero no es de la manera en que nosotros lo debemos hacer, sino que al revés. Nosotros tenemos que orar de una manera distinta, o al menos pensar de una manera distinta. Nosotros tenemos que decir, por ejemplo: Señor, ayúdame a hacer o estar o a trabajar en lo que tú estás bendiciendo. ¿Bien? O sea, no querer hacer que Dios haga nuestra voluntad, sino que nosotros podamos ir en donde Él está bendiciendo. Que podamos ir nosotros hacia el lugar en donde Él nos está llevando. Para eso tenemos que tener una sensibilidad espiritual, tenemos que estar conectados. Ven que por algo todo tiene su porqué. Tenemos que estar edificándonos porque allí recibimos la edificación. Ahí recibimos también esa llenura del Espíritu Santo cuando adoramos todos juntos en comunión. Ahí recibimos también esa bendición de parte de Dios en donde Él nos va a guiar. Solo es muy difícil. Ahora, cuando nosotros estamos en cuerpo, Dios baja la revelación al cuerpo y allí es donde nosotros tenemos que tener esa sensibilidad para saber cómo movernos, para saber cómo dirigirnos, hacia dónde movernos. No podemos pretender que Dios bendiga únicamente lo que nosotros hacemos y que hagamos las cosas como nosotros querramos, sino todo lo contrario, que nosotros tenemos que ir y estar en donde Dios está abriendo los caminos, sino como que Dios está abriendo un camino para allá, pero nosotros queremos ir para el otro lado. Y no importa que digamos, bueno, pero la intención es buena. Sí, la intención es buena,
pero nuestra conexión, ¿ven? El Wi-Fi con Dios no nos está andando bien. Entonces estamos yendo para cualquier lado, menos para donde Dios está enviando esa señal hacia donde nosotros nos tenemos que dirigir. ¿Bien? Entonces empiezan muchas situaciones, empiezan las ideas. Y bueno, a ver, ¿qué podemos hacer para que crezca la iglesia? Y bueno, ya empiezan a salir muchas ideas. Y la verdad que hay ideas, pero desde las más locas hasta las más conservadoras. ¿Bien? Hay miles de ideas para hacer evangelismo. Para hacer evangelismo tenemos un montón. Y hay algunas que van a funcionar en un lugar y en otro no, y viceversa también. ¿Bien? Entonces, vamos a ver que muchas formas, vamos a ver gente que hasta las puede planificar, que les ha ido muy bien, pero eso mismo lo querés hacer en otro lado y no funciona. O a veces sí funciona, y funciona de 10. ¿Bien? Entonces, no nos tenemos que preguntar qué es lo que tenemos que hacer, o cómo, a ver, qué podemos hacer nosotros para que la iglesia crezca. Mira, nosotros tenemos que hacer algo muy simple. No sé si alguno ha podido disfrutar de lo que es el mar, o al menos en alguna película lo puede haber visto. ¿Bien? Y si uno ve los surfistas, un ejemplo que siempre se da, los surfistas, ¿qué es lo que hacen? Esperan la ola. No se ponen en cualquier momento a querer subirse en la tabla. Tienen que esperar la ola. Cuando viene la ola grande, la que ellos han elegido o quieren, es en donde se tienen que enganchar para poder tener esa fuerza y poder llegar hasta la costa. ¿Bien? Entonces, nosotros también tenemos que estar atentos, porque a veces va a estar pasando esa ola, va a estar viniendo esa ola de bendición de Dios, pero nosotros vamos a tener nuestra cabeza y nuestra mente viendo en otro lado, y no la vamos a ver. Y la vamos a perder. ¿Por qué? Por estar pensando que la iglesia va a crecer con nuestras fuerzas. Porque vamos a creer que la iglesia va a crecer por nuestra inteligencia, o con lo que a nosotros nos gusta, o con lo que a nosotros nos encanta, o con la miseria que aportamos para el evangelismo. Miren, esas son las principales cosas que nosotros pensamos. Pero nosotros también enseñamos que la iglesia es un organismo vivo. ¿Bien? La iglesia es un organismo vivo. Si es un organismo vivo, bien, nosotros tendremos que pensar, un organismo vivo, lo lógico es que crezca. ¿Bien? Un organismo vivo crece. ¿Con qué? Con la nutrición. Se nutre y empieza a crecer. ¿Bien? Con la nutrición. Si crece, yo ahí hemos plantado una madre selva. Bien, hemos plantado una madre selva. Y a la madre selva le echamos agua, tiene un poco de sol, tiene un poco de sombra y crece. Si dejara de crecer, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer? Tendría que preguntarme, ¿por qué no crece? Si la iglesia es un organismo vivo, tendría que preguntarme, ¿por qué no crece? No qué tengo que hacer para crecer. ¿Bien? Entonces, si no crece, es porque hay impedimentos que no permiten ese crecimiento. Entre esos impedimentos son enfermedad, falta de nutrientes, ¿bien? Puede haber demasiado calor, demasiado frío, ¿bien? Mala alimentación, ¿bien? Hay algo que no está nivelado. Un organismo vivo nivelado tiene que crecer. Tiene que crecer normalmente. ¿Qué pasa con Messi? Que Messi no podía crecer. ¿Ven? Tenía un problema. ¿Ven? Tenía un problema en su organismo y no podía crecer. Bien, entonces, la iglesia, la congregación, como un organismo vivo, bien, naturalmente tiene que crecer. No puede quedarse compacto. No puede quedarse en una niñez espiritual para toda la vida. ¿Bien? Porque si así sucede, eso genera que hay un problema. A ver, vamos a leer algunos textos, porque acá ya me están poniendo un montón de cosas.
Filipenses 1:4 dice, en todas mis oraciones, por todos ustedes, siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. El Evangelio es un servicio que tiene que ser activo siempre, no debe menguar. Bien, gracias por el aporte. También tenemos otro, antes de Colo, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Bien, ahí vemos cómo el Señor Jesucristo, Él vino a traer las buenas nuevas, y nosotros tenemos que dar esa buena nueva, tenemos que seguir ese ejemplo de Jesucristo, de llevar las buenas noticias. Dice también José María, me manda 2 Tesalonicenses 2:13 al 15, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, estad firme y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Ven? Qué importante que lo que nosotros hayamos recibido, retenerlo y cumplirlo y seguirlo. Bien, también tenemos, Familia Funes. Familia Funes que se suma. Y también Mile nos dice Lucas 10:2, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros poco, por tanto rogad al Señor de las mies que envíe obreros a su mies. Miren cuántos aportes vamos recibiendo, por eso cada tanto hago una frenada, porque si no nos vamos del tema y después quedan como descolocados los pasajes, ¿no? En 2 Corintios 2:12 dice, cuando llegue a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. En este versículo se ve el trabajo que hacía Pablo, el predicar el Evangelio y expandirlo por donde anduviere. Esa es una tarea y un trabajo que poseemos cada uno de nosotros. Bien, todos tenemos esa tarea de evangelizar. Algunos son apóstoles enviados, bien, enviados por la iglesia con un don especial, un don específico para plantar una iglesia, ¿ven? Para plantar una iglesia, bien, pero no nos vamos a meter en ese tema, bien, pero sí es necesario que lo haya, es necesario que haya dones ministeriales, bien, para que pueda haber una expansión de la congregación. Entonces, si nosotros decimos que la iglesia es un organismo vivo y sano tiene que reproducirse. ¿Bien? Personas sanas tienen que tener niños, tienen que tener hijos, se hace una familia y empiezan a crecer. Entonces es natural que suceda que un organismo viviente, si se encuentra sano, crezca. ¿Bien? No tengo que ordenarle a mi hijo para que crezca. ¿Bien? Va a crecer naturalmente. Ahora, mientras que yo quite los impedimentos, ¿bien? Mientras que yo quite esos impedimentos de una nutrición pobre, de un entorno insalubre, el crecimiento se va a dar solo. Se va a dar solo. El crecimiento lo da Dios. ¿Bien? El hombre tiene que hacer un trabajo, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Bien? La falta de crecimiento siempre va a indicar que hay una falta de salud, ¿bien? Que es probablemente una enfermedad. Entonces nos tenemos que preguntar, si la iglesia no crece, ¿qué cosas están enfermando la iglesia para que no crezca? ¿Bien? Entonces en vez de estar pensando, buscando la mejor doctrina, o en vez de estar pensando y buscando en las divisiones, o el favoritismo de un lado, del otro, porque eso sucede cuando se generan clubes sociales en la iglesia, ¿bien? Porque al no estar mirando hacia afuera, empiezan a mirar hacia adentro. Y muchas veces nos hemos pasado con esto. Y me acuerdo cada vez que de repente yo
hablaba con Horacio temas como, por ejemplo, el hecho de que, bueno, empezaba a tener problemas por un lado, con otro, empezar muchos problemas, él me decía, hagan evangelismo. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a tener el foco para afuera y no hacia adentro, empezamos a ser más sanos, empezamos a pensar en el otro, ¿bien? Cuando uno empieza a pensar en el otro, deja de, o se sanan muchas enfermedades que pueden sufrir muchas congregaciones, ¿no? En Colosenses 2:19 dice la palabra que haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Ven? El crecimiento no lo dan las personas, el crecimiento lo da Dios. Pero ¿cuándo da el crecimiento Dios? Dios da un crecimiento en un organismo vivo cuando las condiciones son propicias para que ese crecimiento se dé. Entonces es una tarea de liderazgo de la iglesia descubrir y quitar, no solamente descubrirla, sino descubrir y quitar todas aquellas enfermedades y barreras que restringen el crecimiento de la iglesia. ¿Vieron? El crecimiento normal y natural que puede tener una congregación. Entonces, cuando las congregaciones son sanas, van a crecer en una forma natural. ¿Bien? Yo recién leí este texto y fíjense que Dios desea que su iglesia crezca. Dios quiere, está en el corazón de Dios que la iglesia crezca. Si su iglesia es genuinamente saludable, no se va a tener que preocupar del crecimiento. Si usted lleva una vida en comunión con Dios, el evangelismo lo va a hacer automático, lo va a hacer solo, porque su testimonio de vida va a ser parte de ese evangelismo. Nosotros en el Nuevo Testamento vemos que jamás se ha escrito acerca del crecimiento de la iglesia como que hacían tareas evangelísticas o que pensaban, no. Se habla de las cosas que realmente importaban, ¿bien? ¿Y cuáles eran las cosas que importaban? La sanidad de la iglesia. Una iglesia sana va a reproducirse, va a crecer. Entonces uno tendrá que medir, entonces uno dice, ¿cómo mido? Porque acá también está otro tema, ¿no? ¿Cómo mido el crecimiento de la iglesia? ¿Lo mido en la cantidad de miembros? ¿Bien? ¿Lo mido en la calidad? ¿Lo mido en la cantidad? Algunos dicen, ya vamos a tocarlo seguramente este tema, algunos dicen, no, nosotros somos pocos pero de calidad. Mirá, yo no conozco una iglesia de calidad que no se multiplique. Si una iglesia es de calidad, tiene que multiplicarse. Porque si es de calidad, hace las cosas bien. Y si es de calidad y es natural la multiplicación, entonces si es de calidad, tiene que multiplicarse. Ahora, que sean muchos, tampoco significa que sean sanos. Ojo. Entonces, ¿cómo medimos? ¿Cómo podemos decir que medimos una iglesia sana? Lo medimos en la cantidad de personas que se envían. ¿Bien? Yo tengo tenemos una situación. Tenemos una congregación con 50 miembros y envía 10 apóstoles. Es una iglesia totalmente sana, que va a crecer en 10 lugares más. ¿Bien? Ahora tenés una congregación de 1000 miembros y no tenés enviados, porque hay un solo pastor que maneja y digita todo, entonces es una iglesia que no está sana, porque no ha crecido. Se muere el pastor y quedaron todos sin nadie. ¿Ven? Hay una jerarquía y no hay funciones. Hay un clero y un laicado. ¿Bien? No hay una edificación mutua, no hay una participación de todos los miembros. Bien, no, este ya me dijo mucho. A ver, vamos con este. ¿Quién puso acá? A ver, no, poseme porque no lo veo. Me están pasando los aportes, pero no lo puedo ver bien. Así que, a verlo.
Marcelo García dice: amado, si nuestro corazón no nos reprende confianza, tenemos en Dios. Cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos su mandamiento y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos los ha amado, nos los ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Bien, gracias Marcelo por tu aporte. Acá también tengo otro aporte en 1 Corintios 3, 6, dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Ven? Entonces vemos que el crecimiento lo va dando Dios. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que sembrar. Nosotros tenemos que plantar. Nosotros tenemos que hacer el trabajo para el cual nosotros hemos sido enviados. ¿Bien? Pero el crecimiento es de Dios. ¿Ven lo que hablamos recién? Puede ser que gente nos rechace. Puede ser que gente no quiera recibir el mensaje. Pero eso es problema de Dios, no es problema nuestro. En realidad no es de Dios, sino el problema es de esas personas que han rechazado el mensaje de Dios. Jesucristo decía: el que lo rechace no lo rechaza a ustedes, me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí rechaza a mi Padre. Entonces, no nos preocupemos por eso. Nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Tenemos que pensar por los otros. Hay algunas preguntas que quisiera que nos hagamos, ¿bien? Para entender, a ver si encontramos, si vemos, si tenemos una iglesia sana. Antes voy a decir un texto de Mateo 5:14. Dice: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean... se me mueve y se complica. Así que alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciban su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Ven? Entonces, ¿cómo se van edificando? Se van edificando en amor. ¿Bien? Se van edificando en amor para ese crecimiento que Dios va dando. ¿Bien? Nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos manda. Y Dios va a recibir, y Dios nos va a dar a nosotros ese crecimiento, naturalmente. ¿Bien? Acá me hacen una pregunta. ¿Qué necesito para evangelizar? Bien. Antes de preguntarse eso, se van a preguntar otras cosas. ¿Bien? Se van a preguntar, por ejemplo, ¿cuántas de las cosas que se hacen en la iglesia son realmente bíblicas? ¿Bien? ¿Querés saber qué tenés que hacer para evangelismo? Bueno, pregúntate esto. ¿Lo que estás haciendo en la congregación es realmente bíblico o no? ¿Bien? ¿Cuántas de las cosas que hacemos son simplemente cosas con un origen cultural? Piensen. Vamos a hacer evangelismo ahora con la Navidad. Piensen. Vamos a festejar con el pesebre viviente y el niño Jesús. Ahora el 25 lo festejamos, hicimos una campaña evangelística. Si le va mal, díganme si eso es de Dios o no es de Dios. ¿Bien? Entonces hay que preguntarse cuántas cosas que hacemos en la iglesia realmente son bíblicas, o cuántas cosas que hacemos en la iglesia tienen un origen cultural. ¿Bien? Hay cosas que son de un origen cultural, ¿bien? Y que pueden introducirse en la iglesia siempre y cuando no provengan de un paganismo. Pero si provienen del paganismo, no le podés ingresar. Por más que tu pastor, tu tatarabuelo y tu tatarabuelo y los pastores de toda la denominación lo hacían así. Si es algo que proviene del enemigo, del paganismo, no puede entrar.
O sea, hay cosas que son culturales de diferentes lugares. Cada iglesia, cada congregación va a tener su idiosincrasia por la cultura de su lugar. ¿Bien? Pero nosotros tenemos que pensar si hay cosas que hacemos que son bíblicas o si son culturales. Eso es para preguntarse. ¿Bien? ¿Por qué algunas iglesias crecen y por qué otras no? ¿Bien? ¿Por qué algunas crecen y otras no? ¿Qué hace que una iglesia en crecimiento deje de crecer? Que de repente se empiece a estancar y que a peor después decaiga. ¿Bien? ¿Existen factores comunes que se encuentren en todas las iglesias que crecen? ¿Hay algún factor común? Imaginen, piensen, ¿hay algún factor común? Ahora, cuando digo iglesia o congregaciones, yo estoy hablando de congregaciones de Dios. ¿Bien? Iglesia de Dios. ¿Bien? ¿Por qué? Iglesias hay muchas, pero hay que ver si realmente funcionan como Dios quiere. Entonces, si no funcionan como Dios quiere, si hacen cosas que son realmente nada que ver con la Biblia, ¿bien? Celebran fiestas que no son las fiestas que ha puesto Dios, rechazan la fiesta de Dios y festejan fiestas que no son de Dios. ¿Es una iglesia bíblica o no? Piénselo usted, yo no le voy a decir. ¿Bien? Entonces nos fijemos en que las iglesias bíblicas que crecen, si tienen un denominador común, si hay factores comunes. ¿Bien? ¿Existen principios que pueden dar resultado en todas las culturas? ¿Hay algún parámetro que uno dice, no, sí, esto puede servir en todas las culturas? Sí, claro, eso sí le voy a contestar. Todo lo que sea bíblico va a funcionar en todas las culturas. La Biblia funciona para los chinos, para los cordobeses, para los bonaerenses, para los mendocinos, para los chaqueños y para todos. ¿Bien? Entonces tenemos que preguntarnos también, ¿cuáles son las barreras para el crecimiento? ¿Bien? ¿Cuáles son las barreras que imposibilitan el crecimiento? ¿No? Son preguntas que nos deberíamos hacer para saber si podemos hacer evangelismo o qué nos está pasando que no podemos hacer evangelismo. Con relación a la pregunta que me habían dicho, ¿qué debo hacer para hacer evangelismo? Yo se lo voy a contestar en la manera personal. En la manera personal. Porque la manera personal es, vaya y predique. Vaya y predique. ¿Cuándo se bautizó? ¿Hace 20 años? Bueno, tiene 20 años de conocimiento de la palabra para ir a predicar. ¿Pero cuándo se bautizó? ¿Ayer? Bueno, tiene una experiencia y de la palabra que recibió para poder ir a predicar. ¿Bien? Nadie queda exento de predicar el Evangelio. Nadie queda exento de predicar el Evangelio. Si una persona recibió la palabra, incorporó a Cristo en su corazón, obedeció en pasar por las aguas bautismales, ¿bien? Y reconocer a Yahweh Dios como el único y verdadero Dios y a Jesucristo como el Mesías, como el Salvador, ya tiene todo para ir a predicar. Ya tiene todo para ir a predicar. ¿Ven? No es necesario mucho más. Recuerdo la historia del carcelero, ¿bien? Recuerdo la historia del carcelero, que apenas salieron de la cárcel, Pablo lo bautizó, y automáticamente fueron a la casa, y ahí mismo juntó a sus familiares, y todos fueron bautizados. ¿Bien? ¿Qué sabía el carcelero? Lo que Pablo le había dicho, nada más. ¿Bien? Lo que Pablo le había dicho. ¿Y qué hizo? Lo sumó Pablo para que Pablo también le diera. ¿Bien? Acá tengo un aporte, no sé si es de Sabrina o de Franco, pero dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonios a pequeño y a grande, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Qué lindo texto. Hechos 26, 22. ¿Ven? No saliéndose de los profetas y Moisés. ¿Ven? Qué importante esto. No salirte de la palabra.
Cuando prediques, no te salga de la palabra, a no ser a más allá de un testimonio tuyo, ¿bien? A un testimonio de vida que hayas vivido. Pero no te salga de la palabra, ¿bien? Y podés anunciar y llevar esa luz al pueblo de Dios, ¿bien? Y a los gentiles, a todos, no a algunos pocos. Bien, tenemos el de Colosenses 2:19, dice Colosenses 2:19, y no haciéndose la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose, no, este ya lo leí, acá el de Familia Fune, dice, otra de las causas por las cuales el cuerpo no crece es por la división entre los mismos hermanos del cuerpo. Claro, ¿no? Eso es una enfermedad, ¿ven? Eso es una enfermedad en donde al haber una división, ¿bien? Al haber una división, no deja que la iglesia crezca. ¿Bien? Una iglesia dividida, una casa dividida en sí misma no puede prevalecer. ¿Bien? Dice el texto, dice, os ruego, pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habéis todo una misma cosa, que habléis todo una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Bien, 1 Corintios 1:10, la familia Fune que nos aporta. Bien, todo este tema, todos estos problemas, las divisiones, los pleitos, las contiendas, los celos, todo esto que es los frutos de la carne, solamente son enfermedades en la iglesia que no generan que eso crezca. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que hay dos evangelismos. Bien, hay dos evangelismos. Uno es el evangelismo personal, bien, pero el evangelismo personal siempre tiene que añadirlo a algún lado. El tema es que la iglesia o la congregación tiene que funcionar bíblicamente, porque si no, ¿a dónde estamos mandando a aquellos a quienes le predicamos el evangelio? Me resuena, no sé si alguna predicación o algo, de que de repente uno puede, ha pasado también, ¿no?, de personas que estaban en el mundo, entran en la iglesia y dicen, pero al final es mejor estar en el mundo, tienen más ética, tienen más moral en el mundo que dentro de la iglesia. Ojo, porque si eso sucede, iglesia, ¿de quién somos? Congregación, ¿de quién somos? Porque si no nos diferenciamos del mundo, si no se diferencia de cualquier institución del mundo, la iglesia, entonces no deja de ser nada. No deja de ser nada. Eso no es la iglesia de Dios. ¿Bien? Es muy importante ver a quiénes puedo alcanzar. ¿Bien? Plantearse objetivos. ¿Bien? Hay ciertos objetivos que son muy claros. Por ejemplo, cuando se le acercó esa mujer a Jesucristo, una extranjera, se le acercó a Jesucristo y Jesucristo le dijo, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de Israel. Jesucristo tenía un foco a dónde había venido. Jesucristo vino a buscar las ovejas perdidas de Israel. Entonces no se fue del foco hacia donde él se dirigía. Pero sin embargo, sanó a personas extranjeras, a personas que no eran de la casa de Israel, pero esporádicamente. Pero su objetivo principal eran las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Bien? A diferencia del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo tuvo un ministerio llevado a los gentiles. ¿Bien? Un ministerio a los gentiles y a los reyes, porque tuvo con reyes y con gentiles. ¿Bien? Entonces vemos que hay focos distintos. Y de repente nosotros también podemos tener focos distintos, porque no podemos abarcar todo. Uno dice, bueno, ¿a quién le va a predicar? A todos. No podés, va a fracasar si le va a predicar a todos. ¿Bien? ¿Por qué? Si vos vas a mandar un mensaje no es lo mismo para, qué sé yo, para un profesional, para uno que no tiene estudio, y no lo hago por hacer acepción de persona, sino que el vocabulario, la dialéctica que uno va a tener, no es la misma utilizada en un ámbito que en otro.
Entonces, las edades, yo no puedo decir que yo con mis 20 años le voy a predicar a todos los de 60. No va a ser así. ¿Bien? Los jóvenes, si bien son admirados por los grandes, por lo general las personas ancianas escuchan mucho a los jóvenes, pero también hay como grupos sociales en donde uno va a ser más aceptado que otro de acuerdo a su profesión, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su clase social. ¿Bien? Entonces, uno se lo tiene que tener en cuenta. ¿Hacia quién dirijo el mensaje? ¿Hacia dónde apunto la predicación que voy a hacer? ¿Hacia dónde apunto el mensaje que voy a dar? ¿Bien? Principalmente cuando estamos dando mensajes en las redes sociales también. ¿Bien? Tenemos que saber hacia dónde nos dirigimos, cómo hablamos, qué decimos. Porque no vaya a ser que corramos a la gente en vez de hacer evangelismo. No vaya a ser que nos hayamos hecho tan legalistas que en vez de atraer a la gente, ¿bien? En vez de atraer a la gente, la terminamos espantando. Y esa no es la idea. Tampoco vamos a esconder nuestra identidad. No vamos a esconder quiénes somos y a quién servimos. Pero no corramos a la gente, porque si no estamos haciendo lo contrario al evangelismo. ¿Bien? En Romanos 15:20, Pablo declara algo. Dice, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajenos. Yo sé que capaz que me metí en un lío bárbaro, ¿bien? Pero no se metan en el lío. No le prediquen a personas, no saquen gente de otras congregaciones, ¿bien? Si alguien se está congregando en un lugar, déjelo tranquilo. Déjelo tranquilo. Hay un montón de gente que ni siquiera conoce a Dios, que nadie le predicó. Nos preocupemos por ellos. ¿Bien? Nos preocupemos por ellos. Porque aún uno puede decir, no, pero en aquella iglesia donde va Pepito, ¿bien? No le están predicando, no le están enseñando. Pero le enseña la Biblia, déjalo, en algún momento el Espíritu va a obrar si recibe la palabra y va a venir. ¿Bien? O no perder fuerzas, ¿bien? Si es que no tengo un ministerio para eso. Si hay personas que tienen un ministerio para ellos, dejémoslo a ellos, a los que tienen ese ministerio. Pero uno que pueda hacer un evangelismo cuerpo a cuerpo, con personas, ¿bien? Busquemos quienes no recibieron nunca la palabra de Dios. Aquellos que nunca han conocido, que nadie le habló de Jesucristo. Yo a veces me sorprendo, personas que dicen, sí, escuché Jesucristo, no saben si Jesucristo es Papá Noel, si es Dios, no saben nada. Entonces, a ellos tenemos que llegarnos, a ellos es donde nosotros tenemos que acercarnos llevando este mensaje, ¿bien? Dice la palabra en Marcos 2:17, los sanos no tienen necesidad de enfermo, sino ¿quiénes? Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, esto es clave para nosotros. El que cree que está sano en una iglesia, déjelo. ¿Bien? Si no, ¿a quién tenemos que ir? A los enfermos, a los pecadores. A ellos tenemos que ir. Ese es nuestro ministerio. La casa de Israel la casa de Efraín es esa flecha, ¿bien? Esa flecha que sale ¿a dónde? Sale hacia el exterior, a buscar a todos aquellos que se han perdido, aquellos que no conocen la palabra de Dios. A ellos tenemos que ayudar a que se acerquen, a traer, a acercarle la palabra de Dios. ¿Bien? Yo le decía que una iglesia saludable no es cuánta gente tiene en un salón aglutinados, sino cuánta gente se está movilizando para cumplir la gran comisión. Si tenés 100 personas en una congregación y el evangelismo lo hace el pastor, está fracasando. Está fracasando. Si tenés 10 personas
y el evangelismo lo hace el pastor, seguís fracasando. ¿Ven? Si tenés 3 personas, pero los 3 hacen evangelismo, estás teniendo éxito. Estarás teniendo éxito. ¿Bien? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que transmitir, ¿bien? Tenemos que transmitir el mandato de la Gran Comisión para que arda en el corazón de cada uno de los hermanos. Nosotros debemos trabajar y debemos concentrarnos en convertir a los miembros o simpatizantes, ¿bien?, en ministros y misioneros. ¿Bien? Nosotros debemos convertir a los miembros y simpatizantes en ministros y misioneros. Bien, tenemos algunos saluditos. Vamos a hacer unos saluditos. Bien, Cabaza, que se acaba de sumar, ¿y quién más? Y Victorio. Bien. Ah, Vicky Iván. Bien. Acá tenemos Funes. Ya está. A estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a la oveja perdida de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ven? Ahí vemos a Jesucristo dándole un mensaje, una pauta exclusiva sobre hacia dónde se tenían que dirigir. Es muy importante hacia dónde enfocamos nuestro mensaje, hacia qué público vamos a dirigir ese mensaje, hacia quiénes nos vamos a dirigir a predicarle el Evangelio. Bien, vamos a continuar. Una de las cosas que nosotros debemos hacer también para hacer evangelismo, volviendo a la pregunta que habían hecho, ¿qué debo hacer? Para hacer evangelismo hay que entender que tenemos 2 orejas y una boca. Eso es clave en esto. Si tenemos 2 orejas y una boca, significa que tenemos que escuchar más de lo que hablamos. ¿Bien? Y si tenemos que escuchar más de lo que hablamos, nosotros tenemos que también satisfacer necesidades. O sea, Jesucristo vemos que satisfacía necesidades. Entonces, hoy hay una necesidad muy clara en que las personas necesitan ser escuchadas. Y nosotros no podemos perder la oportunidad de escuchar a las personas. Nosotros, viene una persona con un montón de problemas y necesita descargarse, y antes de que empiece le decimos: no recibí a Cristo en tu corazón. Pará, escuchalo. Y no es que hay que estudiar psicología para poder escuchar a una persona. Hay que tener corazón nomás. Porque nosotros no vamos a hacer lo que hace un psicólogo, de darle instrucciones y darle tratamiento. No vamos a hacer eso. Nosotros solamente vamos a escuchar a la persona, y a través del problema que nos dijo, bien, a través del problema que nos dijo, le vamos a dar palabra de Dios. Bien. Y yo le voy a decir que todos los problemas conducen a 2 palabras. Y usted va a decir: ¿cómo? ¿A 2 palabras conducen todos los problemas? Claro, todos los problemas te llevan siempre a lo mismo. A que te arrepientas, en primer lugar, arrepentite y volvé a Dios para que ese problema se te solucione. Porque seguramente que si tenemos problemas, porque no hemos ido de la palabra, y la oración. Entonces, son 2 cosas. Me acuerdo en una época, hace un tiempo, todo se solucionaba con vallaspirina. ¿Bien? Te dolía la cabeza, vallaspirina. Te dolía la oreja, vallaspirina. Te dolía la panza, vallaspirina. ¿Bien? Bueno, nuestra vallaspirina, por decirlo de alguna manera, nuestra receta que da la solución de todo, son estas 2 cosas: arrepentimiento y oración. Entonces una persona puede estar 1 hora hablando, 2 horas hablándote de los problemas y las situaciones. Y si no tengo que decirle, o aún si tengo que decirle, no me tengo que hacer el psicólogo o el solucionador de la vida. Solamente le tengo que decir: arrepentite, cambia tu vida, volvete a Dios, oremos juntos, hacele una oración. ¿Bien?
recibí a Cristo en tu vida, presentale el mensaje de salvación, de que Cristo murió por todos sus pecados, de que Cristo murió y resucitó para llevarse en esa cruz, ¿bien? Todos nuestros pecados, ¿bien? Y poder comenzar una nueva vida. Dios le está dando una nueva oportunidad. ¿Tanto cuesta eso? Miren qué simple que es. Es muy simple hacer evangelismo, solamente hay que tener ganas de querer cumplir con la gran comisión. Tenemos un texto más de la familia Fure en Santiago 1:19, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Bien? Está buenísimo. Pronto para oír. Tenemos 2 oídos. Escuchemos. Escuchemos más a las personas. Hay mucha necesidad. En estos tiempos que se están viviendo de la pandemia, la gente está mal. Está mal. Necesita hablar. Necesita comunicar sus problemas. Y es un momento único y oportuno para nosotros poder prestar nuestro oído y poder darle un mensaje de salvación para esa alma. Un mensaje de salvación. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No tenemos que ser psicólogos, no tenemos que ser eruditos de la palabra, ni teólogos, para poder darle un mensaje de salvación a esa persona. Y después lo derivo, ¿ven? Como hacen los médicos clínicos. Lo derivo ¿hacia dónde? Esto es un hospital, la iglesia también es un hospital. Y el primero que te recibe, ¿quién es? Un médico clínico. ¿Bien? ¿Vio qué es lo que tenés? Ah, bueno, te duele, qué sé yo, ¿te duelen los huesos? ¿A dónde va a ir si te duelen los huesos? ¿A dónde va a ir? Al traumatólogo, muy bien. Si te duele, no sé, a ver, ¿quién? El dedito chico del pie, ¿a dónde va a ir? Al traumatólogo también. Todos van a ir al traumatólogo, ¿no? ¿Ven? Si te duele el ojo, ¿a dónde va a ir? Al oculista, ¿ven? Entonces el clínico te manda, te deriva hacia todo lado. Nosotros a veces, cuando no conocemos tanto de la palabra, puedo llegar a decir, no, mira, esta persona viene con problemas más graves, viene con problemas, qué sé yo, de adicción, y viene con problemas de intento de suicidio, viene con problemas mucho más fuertes. Obviamente los superan. Bueno, entonces ¿dónde vamos a ir? Vamos a los ancianos. Y entonces los ancianos de la iglesia van a estar más capacitados para saber qué determinación tomar con relación a esa persona que se está acercando. ¿Bien? Pero estas cosas son muy importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta. Nosotros tenemos que tener en cuenta. A veces algunos toman en cuenta que dicen, no, nosotros no crecemos por el lugar, porque no tenemos lugar. Es una mentira. Es una mentira. O si no, demuéstreme en el primer siglo de la iglesia cristiana qué templo tenían. ¿Qué templo tenían la iglesia cristiana, los seguidores de Jesucristo? ¿Bien? ¿En qué templo se reunían? Se reunían en casa de familia. ¿Bien? Se reunían en casa de familia. Entonces no podemos decir, y fue cuando más creció la iglesia, entonces no podemos decir que un lugar físico, ¿bien?, impide el crecimiento de una congregación. Eso es una mentira. Porque te puedes juntar hasta en la plaza, hasta en el río oculto, para que no te agarren. ¿Bien? Te puedes juntar en cualquier lado. ¿Bien? Te puedes juntar en cualquier lado, en un espacio verde. ¿Bien? Una carpa, compra una carpa y vayan en una carpa y congréguense. En cualquier lado se pueden congregar. Si lo que importa no es el lugar físico, lo que importa es el edificio santo, las piedras vivas que vamos formando todos nosotros. ¿Bien? Hay iglesias que han crecido enormemente, sin tener un lugar físico, sin tener un lugar en donde estar como para seguir, para decir, bueno, tenemos una vidriera, o por decir, hay algunos que han dicho, no, porque no estamos en un lugar céntrico. Mentira. Es más, hoy nadie quiere tener un lugar céntrico. ¿Bien? Hoy nadie, no te conviene. ¿Bien? Tenemos más texto acá. 1 Corintios 2, 3 al 5 dice, y estuvo en vosotros con debilidad,
y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Dice Alex, siempre poner en primer lugar al prójimo, a la persona a la cual le estamos llevando la buena nueva, y no querer vanagloriarnos, queriendo destacar nuestros conocimientos o querer solucionar todo sin ninguna sabiduría. Bien, excelente lo que decís, Alex. ¿Por qué? Porque de repente a veces nos queremos hacer los sabiondos. Bien, queremos hacernos los sabiondos y queremos solucionarle a todo el mundo. No, esto es así, esto es asá. Y eso es algo antibíblico. Eso es antibíblico, porque nosotros tenemos que enseñar palabra de Dios. Es lo único que tenemos que hacer. ¿Qué le enseñamos a la gente? Palabra de Dios. Y en la palabra de Dios va a encontrar la solución de todos los problemas. Pero nosotros, palabra de Dios. Porque aún te puede pasar que podés saber solucionarle el problema a la persona. Se lo solucionaste. ¿Sabés qué va a hacer esa persona? Se te va a ir. No se va a quedar en la iglesia. Entonces, hiciste un impedimento para que esa persona conozca a Dios. Fuiste un obstáculo para que esa persona conozca a Dios. Por creerte más sabio. Por haberle solucionado el problema a alguien cuando tenía que pasar por un tratado de Dios. ¿Bien? Porque si la hermana, si el hijo pródigo no hubiera tenido que estar deseando comer la algarroba que comían los cerdos, que apacentaba, trabajando para ver si podía comer algo, si no hubiera pasado eso, quizás nunca hubiera vuelto a su padre. Quizás nunca hubiera vuelto a su padre y pedirle perdón al cielo y al Padre, pedirle perdón a Dios y a su Padre terrenal. Miren qué importante es que nosotros no obstruyamos el plan de Dios. ¿Ven? Que nosotros no obstruyamos los propósitos de Dios. Entonces, ¿a qué nos vamos a limitar? A lo que nos dice la palabra. ¿Qué nos dice la palabra? Predicar el Evangelio. Andá y predica el Evangelio. ¿Bien? Andá y predica el Evangelio. Ayudá a los pobres. ¿Bien? Tampoco estoy diciendo que no ayudemos a nadie, no. Ayudá a los pobres. Pero no quiera resolver con tu sabiduría los problemas de la gente. Porque no somos psicólogos. Nosotros no somos psicólogos. ¿Ven? A lo sumo, si fuiste a los talleres de consejería bíblica y sos servidor y ya tuviste años en la palabra y has estudiado en la facultad bíblica y has tenido institutos, has tenido cursos, ¿bien? Que se ha dictado desde el mismo ministerio, entonces, bueno, tal vez puedas ser un consejero bíblico. Tal vez puedas ser un consejero bíblico. Si no, nos limitemos a predicar el Evangelio. Que eso, todo lo tenemos que hacer. Como decía Pablito hoy en las preguntas, ¿no? Es un mandato para cada uno de los miembros. ¿Bien? Para el que entró ayer, para el que entró hace 10 años, para el que entró hace 20 años, todos tenemos ese mandato de evangelizar. ¿Bien? Tenemos algo más acá, unos mensajitos. Para evangelizar es necesario tener un corazón humilde y mucho amor al prójimo. Claro, ¿no? Eso nos aporta Emilio y Alicia. Es muy cierto, ¿no? Tenemos que tener ese corazón de Cristo. Humilde. ¿Bien? Humilde y con amor al prójimo. ¿No dice la palabra? ¿Qué dice Jesucristo? Que debemos amar al prójimo como a uno mismo. ¿Ven que se cumple? El evangelismo tiene que ser una consecuencia de nuestra conversión. ¿Bien? El evangelismo es una consecuencia de nuestra conversión. Si nosotros nos hemos convertido, tenemos amor. Y si tenemos amor, vamos a amar a aquel que no conoce a Dios. Y nos vamos a movilizar, poder escucharlo, poder asistirlo, poder predicarle un mensaje de amor, poder enseñarle cómo llegar al Padre a través de Jesucristo, el Mesías. Esto es todo natural. Miren, esto es natural. El evangelismo personal tiene que ser natural de una conversión. El evangelismo
a nivel congregación, tiene que ser natural, porque tiene que dar un crecimiento natural en una iglesia sana. En una iglesia sana. Entonces, en una iglesia en donde no hay enfermedades. En donde no hay enfermedades. Yo solamente, para ir terminando, le voy a dar 5 puntos nomás, que lo vamos a desarrollar la clase que viene. Lo vamos a desarrollar la clase que viene porque estamos, así que ya le voy a tirar un tema grande. Un tema grande, bien, que no sé cuánto nos va a llevar. Pero podemos buscar el texto de Hechos 2, versículo 47. Bien, Hechos 2, versículo 47. A ver si me lo tienen por acá. Bien, en realidad del 45 creo que tiene que ser, lo tenemos que leer. A ver, acá estoy pidiendo el texto. No, con versión apócrifa no. A ver, vamos con versiones más normales. Desde el 43. Dice, y sobrevino temor a toda persona y mucha maravilla y señales eran hechas por los apóstoles. Y escuchemos bien, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y su bien y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando una iglesia está sana, ni vas a pensar en el evangelismo. Ni vas a pensar, porque se va a dar todo natural. Y va a ser el Señor, va a ser el mismo Dios que va a dar el crecimiento y va a añadir a la iglesia todos aquellos que van a ser salvos. Porque hay 5 facetas, 5. Y anoten lo que anotan. ¿Bien? La iglesia necesita crecer en amor. Necesita crecer en amor. ¿Y cómo crece en amor? A través del compañerismo. ¿Bien? Entonces es un tema que vamos a tener que hablar. La iglesia necesita crecer en profundidad. ¿Y eso cómo es? A través de esto. A través de los discipulados, ¿ven? A través de los estudios, a través de la facultad bíblica, a través de las reuniones que da Horacio los lunes a las 7 de la tarde, de las que doy yo los miércoles a las 7 de la tarde, ¿bien? De lo que da Enzo Domínguez, el pastor Enzo Domínguez, los sábados a la mañana, a las 10 de la mañana, ¿ven? A través de todo eso vamos creciendo en profundidad, ¿bien? Ahora la iglesia necesita crecer también en fuerza. En fuerza. ¿Y de dónde proviene la fuerza? ¿A través de dónde? A través de la adoración. A través de la adoración. Si no ponemos un énfasis en la adoración, y la adoración es de todos los miembros, y de todos los discípulos. Y la adoración no es cantar canciones. ¿Bien? La adoración es mucho más que cantar canciones. La adoración tiene que tener oraciones, tiene que tener profundidad, cánticos nuevos, tiene que elevarse la congregación. La congregación tendría que estar toda elevada, no 1, 2, 3, ¿bien? Que estén en el 8º cielo y el resto mirando las hormigas del piso. No, eso no es adoración. ¿Ven? Entonces vamos a tener que trabajar sobre la adoración. Y es algo que vamos a plantearlo vamos a darle una profundidad al tema de la adoración, porque es algo que todas las iglesias lo necesitan, ¿bien? También la iglesia necesita crecer en amplitud, y eso es a través de los ministerios, y a través de los ministerios es a través de los servicios, y a través de los servicios es a través de los siervos, y a través de los siervos es a través de los líderes, ¿bien? O sea, quiere decir que el pastor solo no va a poder hacer todo, sino que necesita siervos útiles, ¿bien? Responsables, con responsabilidad, con abnegación, compromiso, abnegándose a sus placeres, a sus deleites y a sus vidas rutinarias para dedicarle el tiempo necesario que es la obra de Dios, ¿bien? Si no
no se dediquen a esto. Si no, no se dediquen a esto. Si quieren ser verdaderos discípulos de Dios, fíjense que todos los días se reunían, ¿eh? Los que se quejan, no, que la reunión es larga, no, que son muchas reuniones. Hermano, ¿qué dice la palabra? Todos los días se reunían. Yo no digo que nos reunamos para sacarle plata, no. Tenés tu día de la reunión congregacional, tenés días en donde te podés llenar, pero también tenés que salir a dar. ¿Bien? Y el quinto punto dice que se reunían, dice acá, que se reunían con gozo, con alegría, con alegría. Realmente el Shabbat era una delicia, una alegría de querer reunirse y estar todo el día con los hermanos, ¿bien? Y la quinta pata es la necesidad de crecer en el tamaño. Y eso es a través del evangelismo. Y eso es a través del evangelismo, que hay que hacer evangelismo. Todos los miembros, pero también en conjunto debemos trabajar en el evangelismo. ¿Bien? Así que bueno, a ver, tengo un texto más que vamos a leer. Es un texto viejo, parece que un texto viejo lo han escrito hace mucho tiempo. Hace como 3000 años que se escribió Isaías 61:1. Dice Miguel Funes: el Espíritu de Yahweh, el Señor, está sobre mí porque me ungió Yahweh, me ha enviado a predicar la buena nueva a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos aperturas de la cárcel. Bien, gracias Miguel, porque este es el texto también que el Señor Jesucristo lo dice en Lucas cuando comienza ya su ministerio, una vez que había sido bautizado y tentado en el desierto. Bien, comenzó su ministerio leyendo ese texto de Isaías. Bien, nos vamos a despedir con un agradecimiento a cada uno de ustedes que ha estado. Pablito López, que ha estado también conectado con nosotros, le quiero dar gracias por su tiempo que se tomó para poder darnos también una participación. Y gracias a todos los que nos acompañan cada miércoles con estas enseñanzas que espero que sean de mucha bendición. La verdad que yo salgo también muy edificado con los aportes que cada hermano nos va dando, nos va pasando, y es lindo que todos nos podamos estar congregando también de esta manera, porque es una manera que, bueno, hoy tenemos esta posibilidad de que cada uno de su casa podamos seguir conectados para seguir edificándonos y no esperar únicamente en el día de Shabbat para poder edificarnos. Así que tenemos varios días para reunirnos. Les recuerdo entonces este sábado a las 10 de la mañana el pastor Enzo Domínguez, que va a estar enseñando sobre la parayat que corresponde a esta semana, y el día lunes Horacio Yada también a partir de las 19 horas. Y bueno, y con nosotros los días miércoles también a las 19 horas. Que Dios lo bendiga y lo guarde, que puedan tener una hermosa jornada de lo que queda, ¿no? Ya un poquito queda, y que, bueno, que sean felices, siempre, que sean felices y tengan gozo en el Espíritu Santo. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado,
licenciatura en Teología Pastoral, diplomado en Teología y Práctica Ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.